En el principio, antes de que hubiera forma, antes de que existiera la luz, antes incluso del tiempo, hubo un temblor. No era sonido audible ni palabra pronunciada, era vibración pura, conciencia en estado germinal, autorreconociéndose. Esa vibración fue la primera palabra, el primer acto de creación. Y todo lo que ves, todo lo que existe, es el eco de aquel impulso inicial que sigue resonando hasta hoy. Hay una intuición que te ha acompañado en silencio. La sensación de que el mundo que tocas no es toda la verdad. Si estás aquí, no es por accidente. Es porque tu alma lleva mucho tiempo buscando este eco, la respuesta a una pregunta que formulaste sin palabras. La pregunta que nace en los días repetidos y en las noches vacías. ¿Por qué mi esfuerzo no da fruto? ¿Por qué este ciclo no se rompe? ¿Cuál es la pieza del puzzle que siento que me falta? Este no es un lugar para darte más información. Es un espacio para activar tu memoria, para que recuerdes tu poder original, tu centro inquebrantable y el propósito sagrado que tu alma vino a manifestar. Aquí vas a vivir revelaciones, no a coleccionar teorías. Vas a entender por qué tus afirmaciones se sentían huecas y tus visualizaciones lejanas. Descubrirás que tu frecuencia emocional siempre ha sido el verdadero lenguaje, la fuerza que hablaba por ti cuando estabas en silencio. Porque la realidad no es un escenario que te encuentras, es un lienzo que proyectas. El mundo no es una fuerza que te impacta, es una energía que emana desde ti. Y tu ser no vino a suplicarle al universo, vino a recordarle al universo las órdenes de su propia creación. Cada capítulo que sigue es un portal, cada idea, una llave vibratoria diseñada para abrir candados que no sabías que tenías. No importa tu nivel de conocimiento, porque este mensaje no se dirige a tu intelecto. Habla directamente con esa parte de ti que ya sabe, esa que siente cómo estas palabras entran sin pedir permiso, cómo tocan, cómo sacuden. Esto no es para entender, es para despertar. Aquí el paradigma se invierte. Descubrirás que no eres un imán que atrae, sino un proyector que emite, que tus pensamientos no son reflexiones pasivas, sino transmisiones activas, y que dejas de pedirle al universo para empezar a dialogar con él desde tu coherencia interna. Este es el manual que no estabas buscando, pero que tu alma siempre esperó. La respuesta a lo que nunca supiste cómo preguntar. Y este instante es la prueba de que has encontrado la puerta correcta. Así que no escuches para aprender, escucha para recordar. Porque una vez que empieces, el viaje es irreversible. La meta final no es poseer el poder, es encarnarlo por completo. Si este mensaje inicial ha encendido una chispa en ti, te invito a unirte a nuestra comunidad de creadores conscientes. Tu suscripción es la señal que nos impulsa a seguir profundizando en estas verdades. Dale al like si estás listo para empezar a recordar y ayúdanos a que este eco llegue a más almas despiertas. La semilla invisible, el poder vibratorio de tu pensamiento. Todo lo que existe a tu alrededor comenzó mucho antes de ser visible. Cada situación que vives, cada circunstancia que enfrentas, alguna vez fue una vibración sostenida en la mente, una frecuencia que se incubó en silencio hasta encontrar la forma de manifestarse. Nada aparece por azar, nada llega de la nada. Todo lo que hoy puedes tocar, ver o experimentar, alguna vez fue un pensamiento invisible, una semilla energética que aguardaba el momento exacto para germinar. Desde las cosmologías más antiguas, como los Vedas en Oriente o los textos herméticos en Occidente, se repite la misma idea. Antes de la forma, fue la vibración. El sonido primordial, la chispa original, la frecuencia oculta que dio origen a la materia.
No se trata de un mito ingenuo, sino de una verdad codificada en símbolos para protegerla de quienes podrían usarla con fines de control. Y lo cierto es que esa vibración no pertenece solo al cosmos, también vibra en ti. Ahora déjame hacerte una pregunta. ¿Qué es realmente un pensamiento? No es una simple ocurrencia pasajera. Es energía en movimiento, una onda que viaja más allá de tu cabeza y que el universo entero registra. El campo en el que vives no responde a tus palabras, sino a la frecuencia que sostienes de manera constante. Y aquí está la clave. Lo que mantienes en tu mente y en tu corazón, lo estás sembrando en el tejido mismo de la realidad. Piénsalo así. Cada idea que repites, cada emoción que acompañas a esa idea, funciona como una semilla. Si la nutres con miedo, crecerá distorsionada. Si la alimentas con confianza, se expandirá luminosa. Los antiguos lo sabían. La cábala hablaba de senderos de sabiduría que vibraban antes de tomar forma. El sufismo enseñaba que las imágenes mentales se inscriben en la arena del tiempo hasta endurecerse como piedra. Y textos olvidados afirmaban que incluso los ángeles caídos no descendieron en cuerpo, sino en vibración. En otras palabras, todo lo que llamamos realidad no es más que la consecuencia de lo que ha sido sostenido, repetido y proyectado en la mente humana. Lo que hoy vives no cayó del cielo de repente. Lo sembraste en algún momento, consciente o inconscientemente. Quizás en un instante de fe, quizás en un largo periodo de miedo, pero lo sembraste. Y esa vibración se almacenó, esperando el terreno adecuado para brotar. Por eso lo que temes con tanta fuerza puede materializarse. No porque lo merezcas, sino porque lo vibras como si ya fuera real. Aquí es donde la enseñanza se vuelve práctica, porque no basta con desear algo, no basta con repetir frases vacías que no tocan tu interior. El universo no responde a tus palabras, responde a lo que encarnas. Si tu cuerpo vibra escasez, aunque tu boca repita abundancia, el campo seguirá obedeciendo a la vibración más profunda. La creación no se da en la superficie, se da en el núcleo de lo que sostienes. Por eso es tan importante detenerse, cerrar los ojos y observar. ¿Qué pensamiento se repite en ti cuando todo está en silencio? ¿Qué frecuencia llevas dentro cuando nadie te observa? Esa es tu verdadera emisión. Esa es la vibración que el universo recoge como una orden. Y cambiarla requiere más que afirmaciones. Requiere transformar tu manera de sentir, de moverte, de actuar. Haz este ejercicio ahora mismo. Imagina el pensamiento que más domina tu mente. Dale un rostro, una forma, una sensación. Reconócelo. Y luego pregúntate, ¿me expande o me reduce? ¿Me ilumina o me encierra? Si no te eleva, cámbialo, pero no con otra frase mecánica, sino con una imagen viva que enciendas en tu interior. Camina como si ya lo tuvieras. Respira como si ya fuese real. Habla como si estuvieras habitando la vida que deseas, porque el pensamiento se vuelve forma solo cuando lo encarnas. Lo que hoy pienses y sostengas, mañana será experiencia. El universo no olvida. Solo espera la señal exacta para responder. Así que el verdadero poder no está en desear más fuerte, sino en sostener con disciplina la vibración de lo que quieres vivir. Eso y nada más es lo que transforma tu destino. Y ahora la pregunta es, ¿qué estás sembrando en este momento? ¿La duda, el miedo, la queja o la certeza de que eres creador? Porque lo que vibres hoy será la figura que mañana se dibuje en tu vida. El universo no te entrega, te devuelve lo que irradias. Hay una confusión que se ha repetido durante siglos y que ha debilitado la verdadera comprensión del poder humano. La idea de que estamos aquí para atraer. Se nos ha dicho que somos como imanes pasivos esperando que la vida nos entregue lo que pedimos. Pero esa visión es incompleta
porque no eres un imán esperando, eres un proyector creando. El universo no te da lo que quieres, te devuelve lo que emites. No responde a tus frases ni a tus súplicas, responde a tu vibración esencial. Estás emitiendo constantemente, incluso cuando no lo sabes. No necesitas esfuerzo para hacerlo, porque tu sola existencia irradia una frecuencia que organiza la materia y las circunstancias a tu alrededor. Y esa frecuencia no nace de tus deseos superficiales, sino de tu identidad más profunda, de aquello que realmente sostienes como verdad interna. Imagina una lámpara encendida. La calidad de su luz no depende de lo que declare, sino de lo que contiene en su interior. Una luz cálida proyectará claridad y formas armoniosas. Una luz turbia creará sombras distorsionadas. Así funcionas tú. Tu vida no es el resultado de lo que esperas atraer, sino de la luz o la interferencia que proyectas hacia el campo universal. Los textos antiguos lo dejaron claro, aunque pocas veces se interpretaron en su dimensión real. El Zohar, en sus pasajes más velados, afirma que el mundo no ocurre frente a ti, sino desde ti. El Sifra de Tzniuta describe la realidad como un espejo invertido. No refleja tu apariencia externa, sino la estructura energética de tu interior. Y lo que ves repetirse allá afuera no es un castigo ni una simple lección. Es el eco de tu propia emisión vibratoria. Esto significa que cada juicio, cada emoción sostenida y cada pensamiento constante son órdenes que viajan al tejido de la realidad. Quien sostiene la culpa organiza su entorno para ser culpado. Quien vibra inseguridad organiza situaciones para ser rechazado, no porque el universo sea cruel, sino porque es obediente, no responde a tu plegaria, responde a tu frecuencia. Y aquí entra la verdadera fuerza creadora, la imaginación. No hablo de fantasía ingenua, hablo de la capacidad del alma para estructurar energía en forma de imágenes interiores. El Sefer Yetzirah enseña que el mundo se formó por visiones sostenidas con fuego, y esa enseñanza se confirma en las tradiciones místicas de Oriente y Occidente. Lo que imaginas con convicción, lo emites como realidad en construcción. Por eso, cuando imaginas desde el miedo, proyectas mundos que terminan devorándote. Incluso los relatos ocultos atribuidos a Jesús lo muestran. En ciertos textos apócrifos, se dice que él no ordenaba a la tormenta detenerse con un grito de voluntad, sino que simplemente veía el mar en calma y la tormenta obedecía. Porque ver con claridad es proyectar. Esa es la verdadera autoridad. No imponer, sino irradiar una visión tan pura que la realidad no tiene opción más que ajustarse. El problema es que la mayoría de las personas no ven con claridad. Declaran amor, pero proyectan defensa. Visualizan prosperidad, pero sostienen miedo. Quieren sanación, pero emiten resentimiento. Y el universo, como espejo perfecto, no puede saltarse esa contradicción. Refleja lo que se emite, no lo que se dice. Algunas escuelas místicas, como la llamada Escuela de los Espejos Internos, enseñaban que cada emoción funciona como una lente. El odio curva la imagen, el deseo la fragmenta, el miedo la distorsiona. Solo la contemplación limpia permite proyectar sin deformaciones. Por eso no buscaban tanto desear nuevas cosas, sino purificar la lente interior. Sabían que la creación no depende del esfuerzo, sino de la claridad. Ahora bien, llevemos esta enseñanza a la práctica. Piensa en un conflicto que se repite en tu vida. No lo analices demasiado, míralo como si fuera una imagen en un espejo, y pregúntate, ¿qué parte de mí se está proyectando ahí? No se trata de culparte, sino de reconocer, esto también soy yo, emitiendo sin darme cuenta. Una vez lo reconozcas, da un paso más.
Imagina cómo se vería esa misma situación si proyectaras desde tu versión más elevada, desde tu centro en paz. Aquí está el giro. No tienes que atraer lo que falta, tienes que emanar lo que ya eres. El imán espera, el proyector ordena, y tú no fuiste diseñado para esperar, fuiste diseñado para irradiar. Así que la próxima vez que quieras transformar tu vida, no preguntes ¿qué debo atraer? Pregúntate ¿qué estoy proyectando? Porque el espejo del mundo no elige, solo refleja. Y cuando limpias tu luz, el mundo se ilumina contigo. El eco del alma, la ley universal del retorno. En nuestro prólogo establecimos una verdad fundamental. Tu mente es la proyectora, la causa silenciosa de tu realidad. Ahora vamos a añadir la segunda gran ley que gobierna esa proyección, una ley tan precisa como la gravedad, la ley del retorno. Y es simple. El universo no te da lo que pides, te devuelve lo que eres. No como un castigo ni como una recompensa, regresa como un eco, como una respuesta física a la vibración que emites. Cada pensamiento que sostienes, cargado con la energía de una emoción, es una señal que envías al campo cuántico, y esa señal, inevitablemente, vuelve a ti, materializada en la forma exacta de su origen. Esta no es una idea moderna. Los filósofos estoicos ya hablaban de la simpatía cósmica, la idea de que todo en el universo está interconectado y resuena en armonía. Para ellos, un pensamiento impuro no era un pecado, era una disonancia que por ley natural atraería caos a la vida de una persona. Y aquí es donde debemos prestar atención. Lo que ves manifestado en tu vida hoy no es el resultado de lo que estás pensando ahora. Es el eco de lo que has estado vibrando de forma sostenida en el pasado. Lo que ves ya es la cosecha, la verdadera siembra, la verdadera creación. Está sucediendo en este preciso instante, en la calidad de la vibración que estás sosteniendo ahora. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque te saca del juego de la culpa y la espera. Te coloca en el único lugar donde tienes poder, el presente. Ya no necesitas luchar contra tu realidad actual. Solo necesitas recalibrar tu emisión interna, porque esa es la única causa. Cuando entiendes que tu vida no es una respuesta a lo externo, sino un reflejo de lo interno, todo cambia. Dejas de esperar milagros y te conviertes en el espacio donde los milagros pueden manifestarse. Esta ley del eco no tiene atajos. Si siembras coherencia, presencia y una visión limpia, el retorno será paz. Y la paz, más que la felicidad, es el síntoma inequívoco de que has recordado quién eres. Así que vamos a hacer un ejercicio para que sientas este poder en tu propia vida. Lo llamaremos la auditoría vibratoria. Elige un área de tu vida donde anhelas un cambio. Ahora, en lugar de pensar en lo que quieres lograr, identifica el estado del ser que corresponde a ese logro. No es tener más dinero, es sentir seguridad financiera, no es encontrar pareja, es habitar el sentimiento de amor y conexión. Una vez que tengas claro ese estado, haz esto. Durante el resto del día, busca 3 pequeñas oportunidades para actuar como si ya vivieras desde ahí. No es un ejercicio de 5 minutos, es un ritual de encarnación. Si elegiste seguridad financiera, paga tu próximo café no desde el miedo a gastar, sino desde la calma de la suficiencia. Si elegiste amor, responde tu próximo mensaje no desde la necesidad, sino desde la plenitud. Ese es el trabajo, no es luchar, es alinear, porque tu mente es la creadora. Lo que sostienes en ella se convierte en tu cielo o en tu infierno, y todo lo que lanzas regresa. El universo no olvida, solo espera tu señal para responder. La identidad vibratoria, el traje invisible que modela tu mundo.
Lo que realmente determina tu vida no es lo que piensas, lo que dices, ni siquiera lo que haces. Lo que en verdad moldea tu experiencia es aquello que portas en lo más profundo de tu ser, tu identidad vibratoria. Esa energía silenciosa que llevas puesta como una prenda invisible, ese perfume del alma que tú no hueles, pero que todos perciben. Y si el capítulo anterior trataba sobre ser el proyector de tu realidad, hoy descubriremos que esta identidad es precisamente la película que has estado proyectando sin darte cuenta. ¿Estás listo para verla por primera vez? El universo no responde a tus palabras ni a tus intenciones momentáneas. Responde a la vestidura interna que eliges en cada instante, y esa vestidura se llama identidad. La identidad no es tu nombre ni tu biografía. No son las creencias que repites ni las etiquetas que te has puesto a lo largo del camino. Es mucho más sutil y al mismo tiempo mucho más poderosa. Es la frecuencia base desde la cual reaccionas, interpretas, eliges y te relacionas con el mundo. Imagina que tu energía es una orquesta sinfónica. Tus pensamientos y palabras pueden intentar tocar una melodía de alegría, pero si tu identidad, el director de orquesta, está vibrando en miedo, el resultado final siempre será una sinfonía de caos. Igual que una cuerda de violín desafinada, que arrastra a toda la orquesta a sonar mal, una identidad desalineada distorsiona cada intento de creación. Por eso tantas personas declaran abundancia, pero en el fondo siguen vistiendo el traje invisible del abandono. Piden amor, pero caminan vibrando rechazo. No es que la ley universal no funcione, es que funciona con una precisión absoluta. Obedece a la identidad que irradias, no a la frase que pronuncias. Las antiguas tradiciones conocían este secreto. En papiros egipcios atribuidos a linajes herméticos se transmitía la enseñanza. Antes de hablar, vístete con tu destino. No se trataba de metáforas poéticas, sino de una comprensión profunda de cómo opera el campo energético. Las palabras vacías carecen de poder si no están respaldadas por la vibración de una identidad coherente. En los textos gnósticos se hablaba de ese nombre interno que no es una palabra, sino una frecuencia. Una vibración única que cuando se olvida nos hace sentir como extraños en el mundo, y cuando se recuerda transforma radicalmente lo que proyectamos. Lo mismo enseñaban los místicos sufíes, que cada alma posee un rostro oculto, una imagen original con la que fue creada, y que todo lo que experimentas no es otra cosa que el reflejo de si portas o no ese rostro verdadero. Este principio no es exclusivo de ninguna cultura, se ha encontrado en tablillas antiguas, en textos prohibidos y en tradiciones olvidadas. Siempre la misma clave: no atraes lo que deseas, recibes lo que eres. No lo que quieres mostrar hacia afuera, sino lo que realmente vistes hacia adentro. Imagina que tu identidad es un traje de luz. Si lo olvidas, caminas desnudo aunque pronuncies 1000 decretos. Si lo portas, incluso en silencio, el universo entero responde. Y aquí está la diferencia entre quienes viven luchando y quienes viven creando. Los primeros repiten fórmulas esperando resultados. Los segundos encarnan la vibración de aquello que quieren ver manifestado. Hagámoslo juntos ahora. Trae a tu mente esa situación que se repite una y otra vez en tu vida. Quiero que la sientas por un segundo. No huyas de ella. Permite que aparezca completa. Ahora, con honestidad, pregúntate: ¿qué traje invisible llevo puesto aquí? ¿El de la víctima? ¿El del luchador agotado? ¿El del que duda? Bien. Reconócelo sin juicio. Y ahora vamos a hacer un cambio de vestuario energético. Visualiza cómo actuarías si en ese mismo escenario ya portarás el traje de tu versión más elevada, esa que vibra certeza, paz y claridad. ¿Cómo caminarías?
¿Qué decisiones tomarías? ¿Cómo hablarías? No lo hagas como un disfraz, sino como una práctica vibratoria real. Prueba a sostener esa identidad durante una hora, luego durante un día, y observa cómo cambia no solo lo que sientes, sino lo que el mundo te devuelve. Porque la realidad nunca te entrega lo que suplicas, sino lo que emites. El universo no responde a la máscara de tus deseos, sino a la prenda invisible que tu alma eligió ponerse. Y si cambias esa prenda, si te vistes con tu verdadero traje de luz, no necesitarás repetir decretos. La vida entera se encargará de recordarte quién eres. El génesis de la creación es el verbo que nombra y crea. En el principio, antes de que hubiera forma, antes de que existiera la luz, antes incluso del tiempo, hubo un temblor. No era sonido audible ni palabra pronunciada, era vibración pura, conciencia en estado germinal, autorreconociéndose. Esa vibración fue la primera palabra, el primer acto de creación. Y todo lo que ves, todo lo que existe, es el eco de aquel impulso inicial que sigue resonando hasta hoy. Nada que haya tomado forma en este mundo estuvo libre de esa ley. Primero fue vibración, después fue palabra, finalmente fue materia. Así como el cosmos se organizó a partir de un temblor primordial, también tu vida se organiza en torno a las vibraciones que sostienes, a las palabras que lanzas, a los nombres que te atreves o no te atreves a pronunciar. Porque lo que no nombras se convierte en tu sombra. Lo que callas sigue vibrando en ti, ordenando tu destino en silencio. Nombrar no es describir, nombrar es delimitar, es darle estructura a lo que parecía caótico. El que nombra no solo habla, crea, ordena, trae al mundo visible lo que antes estaba perdido en lo informe. Los sabios de todas las épocas lo entendieron. Heráclito hablaba del logos como el principio rector que todo lo sostiene. Los egipcios veían en Ptah la divinidad que crea el mundo no con las manos, sino con la lengua y el corazón. Los mayas decían que el universo emergió del primer murmullo de Hunabku, una vibración antes de toda forma. Y en el hinduismo, el sonido primordial Om sigue siendo la clave de la creación vibratoria, el eco eterno que sostiene el cosmos. El misticismo hebreo llamaba al verbo dabar, palabra viva, capaz de dar forma a lo invisible. Los filósofos neoplatónicos como Plotino afirmaban que todo lo existente surge de una vibración de la mente universal. Incluso en la filosofía china, el Dao de Jing de Lao Tse enseña que el Tao engendra el uno, y del uno nacen todos los nombres. Nombrar, por tanto, es participar en el acto creador. Y sin embargo, la humanidad moderna habla sin saber lo que convoca. Repite frases vacías sin percibir que cada palabra es una semilla vibratoria. Nunca puedo. Siempre me falta. Esto es imposible. Y esas frases, sostenidas con emoción, terminan siendo decretos que tarde o temprano se materializan. La brujería más efectiva no está en rituales ocultos, sino en el lenguaje cotidiano que lanzamos sin conciencia. Pero aquí está el misterio. Lo mismo ocurre con lo que callas. El miedo no nombrado elige por ti. La ira no reconocida diseña tus vínculos. El deseo reprimido se convierte en ansiedad. Y tu grandeza, cuando no la reconoces, se vuelve frustración. Lo no nombrado sigue gobernando desde lo invisible. Nombrar es liberación. Cada vez que te atreves a poner palabra a tu sombra, le quitas el disfraz. Lo transformas en algo que ya no puede perseguirte en sueños, porque ha sido traído al terreno de lo consciente. Ese es el verdadero poder del verbo, no repetir fórmulas como loros, sino pronunciar desde la vibración coherente de mente, cuerpo y espíritu unidos. Piénsalo así. Puedes decir, soy fuerte 100 veces, pero si tu identidad sigue vibrando en miedo, tu palabra será un eco hueco. Sin embargo, basta una sola frase dicha en coherencia,
con el cuerpo temblando pero alineado para mover montañas. El verbo que crea no es cantidad, es calidad vibratoria. Hagámoslo ahora. Cierra los ojos por un instante y piensa, ¿qué palabra no he pronunciado aún? ¿Qué herida, qué miedo, qué verdad me he negado a nombrar? Atrévete a decirlo, aunque tiemble tu voz, porque en ese instante habrás dejado de ser esclavo de lo innombrado. Y ahora, nómbrate a ti mismo de nuevo, no con frases heredadas, sino con una palabra que nazca de tu alma: confianza, fuerza, claridad, luz. Habítala. Camina un rato con ella, como si fuera tu nuevo nombre secreto, porque todo lo que nombras desde tu centro vibra, y todo lo que vibra, crea. Ese es el retorno al poder original. Entender que el universo no responde a lo que deseas superficialmente, sino a lo que emites con la palabra vibrante. Y lo que nombras con verdad reorganiza tu mundo. El poder creador de la emoción. Cómo tu energía dicta tu destino. La emoción es la materia prima con la que se construye tu vida. No lo que dices, no lo que piensas, ni siquiera lo que deseas. Lo que realmente moldea tu realidad es lo que sientes en lo profundo y, sobre todo, lo que sostienes en el tiempo. Ese pulso invisible que vibra en tu interior organiza lo que ocurre afuera. El universo no castiga ni premia, obedece. Imagina tu campo emocional como un sol invisible. No puedes verlo con los ojos, pero está irradiando constantemente una frecuencia que impacta todo lo que se acerca. Y aquí está la clave. No hablamos de emociones pasajeras, esas que aparecen y se van, sino de estados sostenidos. Aquello que se convierte en tu atmósfera interna, ese perfume emocional que se queda contigo y que el mundo entero percibe aunque tú no lo notes. Los sabios estoicos lo intuían. Séneca decía que las pasiones descontroladas eran capaces de destruir a un hombre más rápido que cualquier enemigo externo. Marco Aurelio observaba que quien no domina sus emociones se convierte en esclavo de ellas. Ya entonces entendían que la emoción no es un accesorio, es arquitectura de destino. Los maestros budistas tibetanos también lo enseñaron con claridad. Ellos hablaban de la mente emocional como un caballo desbocado. Si lo dejas libre, te arrastras sin compasión. Pero si aprendes a dirigirlo, ese mismo caballo se convierte en tu vehículo hacia la liberación. La emoción no es el problema. El problema es sostenerla sin conciencia. Algo parecido sostenían los alquimistas medievales. Se cree que cuando hablaban de la prima materia, no se referían a un mineral físico, sino al estado interior del propio alquimista. La emoción pura, sin contradicción, sin interferencia, era considerada la base de toda transmutación. Gratitud sin pedir nada a cambio, alegría sin expectativa, amor sin condiciones. Eso era oro en el laboratorio del alma. Y en Oriente, los taoístas enseñaban que el chi, la energía vital, se altera con cada emoción. El flujo de la vida no depende de la suerte, sino del estado interior. Ira sostenida, estancamiento, culpa prolongada, pérdida de fuerza, serenidad mantenida, expansión natural. Todo está ligado a la vibración emocional. ¿Ves la conexión? Diferentes tradiciones, distintos lenguajes, pero la misma verdad repetida una y otra vez. Lo que sientes de manera constante organiza la materia. No es magia, es física espiritual. El miedo proyecta obstáculos, la culpa proyecta pérdida, la gratitud proyecta caminos. El problema es que la mayoría de las personas no vigilan su campo emocional, habitan estados heredados, reacciones automáticas, heridas que nunca observaron de frente. Así repiten una y otra vez patrones que no son castigos ni karmas misteriosos, sino simples emisiones inconscientes.
Hagamos algo juntos, aquí y ahora. Cierra un momento los ojos, no importa dónde estés. Respira, pregúntate, ¿qué estoy sintiendo sin darme cuenta? No lo pienses demasiado, solo escucha tu tono interior. Quizás es ansiedad, quizás es cansancio, quizás es culpa o tal vez gratitud. Reconócelo. Bien. Ahora elige otro estado, no con fuerza, sino con presencia. Recuerda un instante en que te sentiste en paz, aunque haya sido breve. Vuelve a ese lugar, quédate ahí un par de minutos y nota cómo cambia tu respiración, tu cuerpo, tu energía. Lo que acabas de hacer no es un truco psicológico, es un cambio de frecuencia real. La emoción es el lenguaje secreto con el que hablas al universo. Tus pensamientos declaran, tus palabras intentan convencer, pero lo que finalmente firma el contrato vibratorio es tu emoción. Y el universo siempre responde a lo que está firmado. Por eso, observa tu vida como una partitura. Cada emoción que sostienes es una nota que vibra en tu campo. Si tu emoción central es miedo, toda la melodía sonará disonante. Si sostienes gratitud o amor sereno, todo lo que se orquesta a tu alrededor fluye en armonía. La emoción es tu director invisible, y mientras no lo reconozcas, la sinfonía de tu vida seguirá sonando fuera de tono. La mente emocional ya está operando en ti, lo sepas o no. La única pregunta es, ¿quieres dejar que siga componiendo tu vida de forma inconsciente o prefieres empezar a dirigir la orquesta de tu propio destino? El pulso secreto de la emoción, la orden invisible que construye tu mundo. Lo descubrimos en el capítulo anterior. No eres un imán que atrae, eres un campo que proyecta. Y lo que sostiene ese campo no es tu pensamiento suelto ni tus palabras dichas al aire, sino tu estado emocional profundo. Pero aquí hay una clave que pocos entienden. No basta con sentir algo, el verdadero poder está en sostenerlo. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido entusiasmo, paz o gratitud, y a los 5 minutos una llamada, un recuerdo o una preocupación lo derrumba todo? Esa es la diferencia entre emoción pasajera y emoción comando. La primera enciende una chispa, la segunda enciende un fuego que no se apaga y que empieza a organizar tu mundo desde dentro. Esto lo sabían bien los antiguos iniciados. En las tradiciones andinas se decía que un maestro era aquel capaz de guardar el fuego en el corazón durante la noche más larga. En los templos egipcios se entrenaba a los sacerdotes a mantener la misma vibración durante horas de silencio ritual, porque sabían que la forma más alta de poder era la estabilidad emocional. No se trataba de hablar bonito ni de repetir fórmulas, sino de emitir una frecuencia que no se fractura ante ninguna circunstancia. Y esa es la gran prueba, sostener una emoción pura en medio del caos. Cualquiera puede sentirse en paz cuando todo va bien, pero ¿qué sucede cuando nada responde como esperas? Ahí es donde el universo mide tu vibración real. Ahí es donde tu emoción deja de ser eco y se convierte en comando. No confundas esto con reprimir. Sostener no es negar lo que pasa, es elegir conscientemente cuál será la vibración que gobierne tu campo. Un miedo puede aparecer, pero tú eliges no alimentarlo. Una ira puede tocar tu puerta, pero no le das asiento en tu mesa. Sostener significa recordar que el cetro del comando lo tienes tú, no las circunstancias. Imagina por un momento que tu emoción es como un tambor que marca el ritmo de toda tu vida. Si golpeas sin constancia, el sonido se pierde, pero si mantienes el pulso, todo lo demás empieza a sincronizarse con él. Personas, oportunidades, incluso tu salud y tu cuerpo se organizan siguiendo ese latido interno. Y quiero que lo experimentes ahora, conmigo. No como teoría, como práctica viva. Cierra los ojos unos segundos. Elige una emoción. Paz, alegría serena, gratitud profunda.
solo una. Respira en ella como si fuera una fragancia que se expande en tu interior. Quédate ahí, no la dejes escapar. Si llega un pensamiento contrario, obsérvalo, pero vuelve al latido. 5 minutos, eso es todo. Lo que ocurra después no será coincidencia, será respuesta. Porque la emoción, cuando se sostiene, deja de ser un reflejo y se convierte en ley. No es el eco de tu vida, es el comando invisible que organiza tu mundo. El templo vivo, el cuerpo como altar de resonancia. Muchos caminan por la vida como inquilinos distraídos, en una casa ajena. Habitan su cuerpo pero no lo conocen. Respiran sin notar que cada inhalación es un canto. Caminan sin percibir que cada paso resuena como un tambor antiguo. Llevan dentro un mapa, un santuario, y ni siquiera saben leer sus paredes. Déjame preguntarte algo. ¿Y si lo que llamas cuerpo no fuera simplemente un contenedor de huesos y músculos, sino un instrumento sagrado afinado para vibrar con el universo? ¿Qué pasaría si dejaras de tratarlo como un sirviente que obedece órdenes y empezaras a reconocerlo como un oráculo que te habla a cada instante? Las culturas antiguas lo sabían bien. Los egipcios representaban el corazón como la balanza que pesaba el alma, no porque fuera un símbolo bonito, sino porque entendían que era un centro de resonancia capaz de inclinar el destino. En la tradición griega tardía, los pitagóricos relacionaban cada órgano con una nota musical y afirmaban que cuando un ser humano se enfermaba era porque había perdido su tono original dentro de la sinfonía de la vida. En los códices de Nag Hammadi se encuentra la idea de que el cuerpo es el vestíbulo de los misterios, un espacio donde cada sensación y cada emoción son puertas de acceso al espíritu. Tu cuerpo no es neutro, escucha y responde. Cada pensamiento que sostienes se imprime en un órgano, en un músculo, en una zona concreta. El miedo crónico suele atrincherarse en el abdomen, como si quisiera protegerte de un peligro constante. La tristeza suele alojarse en el pecho, cargando los hombros y cerrando la respiración, porque ahí se encuentra el campo eléctrico más fuerte que posees, el corazón. La rabia no dicha endurece la garganta y la espalda. Lo que no expresas con palabras, tu cuerpo lo escribe en silencio. Los antiguos celtas hablaban de los nudos de vida, puntos de energía que unían memoria, deseo y propósito, y que podían iluminarse o bloquearse según la vibración emocional. En los Andes, los quipus no solo servían como registro contable, también eran metáfora del cuerpo humano, como un tejido de cuerdas donde cada emoción hacía un nudo o lo deshacía. La ciencia moderna comienza a acercarse tímidamente a esta visión con el estudio de la memoria somática, descubriendo que el cuerpo guarda experiencias incluso cuando la mente las ha olvidado. Imagina tu cuerpo como una catedral. Cada órgano es un vitral que filtra la luz de manera distinta. Cada articulación es una campana que puede sonar en armonía o desafinar. La piel es el muro que respira, absorbe y exhala. Y en el centro, el pecho, el altar mayor donde se cruza lo humano y lo divino. ¿No te parece asombroso que la electricidad de tu corazón sea lo suficientemente potente como para sincronizar las células de todo tu cuerpo, e incluso influir en quienes te rodean? Por eso, no basta con decretar desde la mente, el cuerpo es el amplificador. Si lo ignoras, se convierte en un espejo roto que solo repite dolor. Pero si lo reconoces como templo, empieza a revelarte la sabiduría que llevaba oculta. El cuerpo sabe antes que tú. Lo notas cuando un presentimiento se instala en tu estómago, cuando un peso se acumula en tu pecho, cuando un hormigueo te avisa de una decisión que no debes tomar. No son casualidades, son lenguajes. Quiero que lo experimentes ahora conmigo. Cierra los ojos por un momento. Lleva tu atención al corazón. No intentes sentir amor ni paz, solo escucha. Pregunta en silencio.
¿Qué guardas que aún no me atrevo a reconocer? Permite que aparezca lo que aparezca. Luego, baja tu atención al vientre. Observa si la vibración cambia. ¿Es más densa, más silenciosa, más ligera? Esa simple práctica es el inicio de la cartografía interna que has olvidado. A partir de hoy, háblale a tu cuerpo como quien conversa con un anciano sabio. Si sientes miedo, respira hasta tus pies y siéntelos firmes en la tierra. Si llega la tristeza, coloca tus manos sobre el pecho y permite que la vibración se expanda. Si te visita la ira, reconoce el calor en la espalda y muévelo hasta liberarlo. No como un gesto mecánico, sino como un acto ritual. Porque tu cuerpo no es una cárcel, es un templo. No es una carga, es una brújula. No es un límite, es el lugar donde lo invisible se hace visible. Y si aprendes a habitarlo, cada movimiento, cada respiración, cada silencio se convierte en oración. Autosabotaje vibratorio. Nada destruye más silenciosamente que la duda. Puedes tener la visión más clara, el deseo más profundo, la palabra más firme. Pero si dentro de ti se levanta esa voz que dice, ¿y si no funciona? Toda tu vibración se divide, y cuando la energía se divide, pierde fuerza, pierde dirección, se dispersa en miles de caminos y no llega a destino. La duda es autosabotaje vibratorio. Es un decreto disfrazado. Tú piensas que solo has tenido un pensamiento pasajero, pero en realidad acabas de lanzar una orden al campo, y el universo, obediente, la recibe. No distingue entre tu afirmación brillante y tu miedo escondido. Responde al conjunto, a la frecuencia final que emites. Imagina que enciendes un fuego con tus palabras, pero al mismo tiempo lo apagas con un balde de agua fría llamado contradicción. Eso es la duda, el enemigo más sutil de tu creación. Por la mañana enciendes el fuego, por la tarde lo apagas, y al final te preguntas por qué nunca prende del todo. Los antiguos lo sabían. En las tradiciones herméticas se hablaba del doble fuego. Cuando la voluntad y la emoción no se unifican, lo que se genera es ceniza, nunca oro. En escuelas chamánicas de Oceanía se transmitía un principio sencillo pero devastador. Quien canta sin sostener la nota, convoca el eco desordenado. Es decir, no basta con emitir una intención. Hay que sostenerla sin fisuras, sin parpadeos, sin titubeos. Imagina tu campo energético como un motor con dos combustibles mezclados. Intentas avanzar con gasolina limpia, pero al mismo tiempo dejas caer agua en el tanque. Resultado, el motor se ahoga, tose, pierde potencia y no llega lejos. Así se comporta tu realidad cuando afirmas una cosa y sientes otra. No hay tracción sostenida, hay tirones, no hay avance, hay sabotaje interno. Pero hay algo aún más peligroso. La duda repetida se convierte en identidad. Dejas de dudar de una situación concreta y empiezas a dudar de ti mismo. Ya no es «podré lograr esto», sino «seré capaz de lograr algo». Y cuando eso sucede, aunque afirmes 1000 frases, tu vibración base ya está contaminada por el no que susurras sin darte cuenta. Entonces, ¿cómo se vence a la duda? No luchando con ella. La lucha solo la fortalece. La duda se disuelve con una voz interna que no parpadea. Una voz que se sostiene aunque no tenga pruebas, aunque no haya señales, aunque el mundo te diga lo contrario. Una voz que dice, lo voy a lograr. No sé cómo, no sé cuándo, pero sé que ya está en camino. Esa es la vibración que reorganiza el campo. Quiero que lo probemos ahora mismo, aquí y ahora. Piensa en algo que quieres lograr. Visualízalo. Ahora escucha con atención. ¿Qué frase escondida surge en el fondo de tu mente? Tal vez diga, sí, pero va a tardar demasiado. O sí, pero no es para mí.
Esa frase es la duda. Ese es el autosabotaje vibratorio que apaga tu fuego. Escríbelo. Sácalo de la sombra. Nómbralo para que deje de dominarte. Y ahora cámbialo. Reescríbelo con una sola voz. Por ejemplo, lo voy a lograr. No importa el tiempo, porque ya estoy en dirección. Mi energía no se divide más. Siente cómo esa declaración se convierte en una vibración unificada, en una nota pura que ya no convoca ruido, sino forma. Recuerda, el universo no se mueve por lo que pides con la boca, sino por lo que sostienes con todo tu ser. La duda es la grieta que deja escapar tu energía. La certeza, aunque sea pequeña, aunque sea frágil, es el rayo que perfora la oscuridad. Así que la próxima vez que te sorprendas dudando, no te castigues. Solo reconoce, esto es autosabotaje vibratorio. Esto es mi fuego apagándose. Y en ese instante, decide, ¿voy a seguir regando mi semilla con agua helada? ¿O voy a sostener el calor hasta que brote? Porque lo que divide nunca florece. Lo que vibra con una sola voz se convierte en destino. El arquitecto de sombras, desactivando el programa del miedo. Hay fuerzas que te empujan y se notan, y hay fuerzas que te administran por dentro, en silencio, como quien baja un grado el termostato cada día hasta que te acostumbras al frío. El miedo trabaja así. No necesita gritar, solo ajustar tu vida para que te mantengas a salvo y pequeño. El resultado no es un castigo mítico, es un paisaje interno. Ese paisaje se edifica con miles de microdecisiones. Callas lo que eres para evitar juicio, eliges lo conocido para esquivar lo nuevo, pospones una verdad por si no es el momento. Cada gesto minúsculo es regar y abonar aquello que realmente no quieres que crezca. Y un día despiertas en una casa que tú diseñaste sin darte cuenta. El miedo no vive bajo tierra ni en calderos ardientes. Vive aquí, en tus gestos cotidianos, en la forma en que eliges callar una verdad para no incomodar, en el instante en que te escondes detrás de la rutina porque lo nuevo parece demasiado arriesgado. Ese es el verdadero infierno. No es un lugar, es un estado vibratorio que tú mismo levantas, ladrillo a ladrillo, con cada decisión que nace del temor. Y fíjate bien, el miedo no empezó como enemigo, nació como guardián, como señal de alerta para protegerte. Pero lo que un día fue protección puede convertirse en cárcel cuando le cedes el trono. Es como una alarma que nunca se apaga. Ya no distingue entre peligro real y sombra imaginaria. Y lo más grave es que, cuando no lo ves, gobierna tu vida en silencio. Dime si no lo has sentido. El miedo no aparece siempre como pánico. Aparece como prudencia excesiva, como perfeccionismo, como esa voz que te dice, mejor mañana, espera un poco más. Y mientras tanto, la vida se encoge. No necesitas barrotes para estar preso. Basta con repetir las mismas excusas hasta que se vuelven identidad. Los sabios de distintas tradiciones lo enseñaron con otros nombres. En la India lo llamaron abhinivesha, el apego a sobrevivir que termina sofocando la vida. En el sufismo lo enfrentaban con tawakkul, confianza activa. En el Zen se decía, no se trata de eliminar el miedo, sino de caminar con él sin darle el timón. Todos coincidían en algo. El miedo puede estar, pero no debe mandar. Piensa en él como un arquitecto de sombras. No destruye nada, solo dibuja pasillos interminables donde parece que avanzas, pero nunca sales. Cada más tarde, cada no estoy listo aún, es otro pasillo agregado. ¿Y qué sucede? Que cuando te acostumbras a caminar esos pasillos, confundes movimiento con evolución. La buena noticia es que no necesitas declararle guerra. Luchar contra el miedo solo lo engrandece. Lo que sí puedes hacer es quitarle autoridad, reducirlo de gobernador a simple censor. Que esté, pero que no decida.
Hagamos algo juntos ahora mismo. Quiero que cierres los ojos un instante y pienses en una decisión reciente que tomaste con miedo. Puede ser pequeña, no decir algo, no dar un paso, no mostrarte como eres. Tráela aquí, respírala y pregúntate qué creó esa decisión en mi vida. ¿Más libertad o más encierro? ¿Más expansión o más repetición? Ahora elige otra vez, pero distinto. No un salto heroico, no. Un gesto pequeño que sea lo contrario. Si por miedo callaste, ahora exprésalo en una frase breve. Si por miedo postergaste, ahora da un paso mínimo. Si por miedo buscaste perfección, ahora entrégalo incompleto. Hazlo como si al hacerlo reclamaras tu trono interno, porque el miedo solo necesita repetición para hacerse fuerte, y lo único que lo debilita es que tú repitas lo contrario. No con discursos, sino con actos, una y otra vez. Recuerda, el infierno no es un lugar, es un hábito vibratorio. Y la salida tampoco está en rezar para que desaparezca, sino en recordar que tú eres el rey que se quedó dormido y dejó que la sombra ocupara el trono. Hoy despiertas, hoy lo miras, hoy decides. El miedo podrá acompañarme, pero no volverá a escribir mi guión. El arte de vivir el futuro, recordar lo que ya es tuyo. Todo lo que ahora llamas realidad fue, en algún momento, una imagen sostenida en silencio dentro de alguien. La silla en la que te sientas, la música que escuchas, incluso la forma en que organizas tus días. Todo eso nació primero en un plano invisible, donde alguien lo vio antes de existir. No fue un milagro, fue una ley. Nada aparece sin haber sido visto en la mente y sentido en el corazón. El problema no está en la visualización, sino en cómo la usamos hoy, porque mucha gente imagina desde la carencia, desde el deseo desesperado, como si al cerrar los ojos tuvieran que rogarle al universo. Y cuando uno pide desde la urgencia, lo único que genera es más distancia. Visualizar no es suplicar, es encarnar. Es habitar una escena como si ya fueras protagonista y no un invitado rezagado. Imagina esto, estás en medio de un teatro y de pronto te das cuenta de que la obra que se está representando es la tuya. El error más común es quedarse sentado en la butaca, aplaudiendo con la esperanza de que alguien te invite a subir. Pero la visualización verdadera no es aplaudir, es subir al escenario y actuar como si siempre hubieras estado allí. Eso es lo que cambia todo. Los antiguos sabían este secreto, aunque no lo llamaban visualización. En tablillas halladas en Persia se hablaba del ojo interno que modela. Los egipcios lo simbolizaban con el Udjat, no como un amuleto, sino como una advertencia. Aquello que sostienes en tu visión interna se convertirá en arquitectura externa. Y en algunas escuelas pitagóricas se entrenaba a los discípulos a respirar en la imagen, es decir, a sentirla en el cuerpo antes de que se manifestara afuera. Porque una imagen sin sensación es humo, pero una imagen sentida ya es estructura en formación. La diferencia es sutil pero radical. Visualizar no es pedir, es recordar. Recordar quién eres en otra línea de tiempo, en otra versión de ti, y darle permiso para entrar en esta. La necesidad genera ruido, la certeza genera forma. Si cierras los ojos con la vibración de ojalá, tu campo traduce duda. Pero si cierras los ojos con la vibración de ya soy, tu campo traduce destino. Pregúntate, ¿cómo sería tu respiración si ya vivieras eso que anhelas? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo se sentiría tu espalda, tu voz, tu mirada? Ese detalle lo cambia todo. No se trata de crear imágenes espectaculares, se trata de incorporar microgestos que le digan al universo, esta identidad ya está en mí. Porque el campo no responde a tus frases, responde a tu coherencia vibratoria. Incluso la tradición maya lo enseñaba con otra palabra, nahual.
No era un animal de poder como se cree en la superficie, sino una forma interna de reconocerse en otra piel, de probar una identidad antes de encarnarla. Eso era visualización. Recordar la versión de ti que ya camina segura, que ya respira abundancia, que ya sonríe sin miedo. Ahora, atención a este punto. Visualizar sin necesidad no significa ser indiferente, significa sintonizar sin ansiedad. Como quien afina un instrumento, no golpeas las cuerdas con rabia, ajustas con calma hasta que vibren en la nota correcta. Ese es el arte hermético que se nos olvidó. No es el esfuerzo el que crea, es la sintonía. Hagámoslo juntos ahora. Cierra los ojos un instante. Piensa en algo que deseas, pero cambia la perspectiva. No lo veas como si estuviera lejos, míralo como si ya estuvieras dentro. No te obsesiones con el detalle, quédate con la atmósfera. ¿Qué tono tiene esa vida? ¿Qué emoción domina ese escenario? Respira en esa emoción 3 veces, sin apuro. Y ahora, abre los ojos. Aquí viene la clave práctica. Durante el día, no quiero que repitas frases ni que te imagines escenas grandiosas. Quiero que elijas un gesto, solo uno, que represente esa versión tuya ya manifestada. Puede ser cómo colocas tus hombros, cómo sostienes tu mirada, cómo respondes al saludo de alguien. Ese gesto será tu ancla, tu señal al universo de que no estás mendigando, estás recordando. Porque quien visualiza desde la falta siempre espera, pero quien visualiza desde la posesión ya vive. Y ahí está el verdadero poder. Recuerda, no se trata de convencer al universo, se trata de convencerte a ti mismo. Y cuando tu campo vibratorio se unifica en una sola certeza, la realidad no tiene opción, obedece. Así que la próxima vez que cierres los ojos para visualizar, no lo hagas como un suplicante, hazlo como un creador que recuerda. Respira, encarna y sonríe, porque lo que ves no es un sueño, es una llamada desde otra versión de ti, esperando a que digas sí. Certeza cuántica, el arte de crear sin ver pruebas, el lenguaje que convoca lo invisible. Desde siempre lo que hoy llamamos fe ha sido mal interpretado. La redujeron a una palabra gastada, a una consigna religiosa, a un refugio de quienes esperan sin pruebas. Pero la verdadera fe no es esperar, es ordenar. Es el pulso vibratorio que organiza el campo cuántico, la tecnología interior más precisa que jamás haya existido. Cuando abres los ojos y observas la realidad, parece sólida, fija, inamovible, pero los físicos saben hoy lo que los antiguos insinuaban en sus cantos y símbolos. Lo visible es apenas un resultado tardío. La materia no manda, la materia obedece, y obedece a la frecuencia más sostenida que emana de tu interior. Eso es la fe. Una vibración que no pide permiso, que no depende de señales externas para mantenerse, que se sostiene incluso cuando todo alrededor contradice lo que sostienes. Piensa en un arquitecto que dibuja en un pergamino. Los demás ven un papel vacío, pero él ya habita la estructura. Camina por los pasillos, escucha el eco de las paredes, siente la temperatura de la luz entrando por las ventanas que aún no existen. Eso es fe, habitar lo que todavía no ha colapsado en forma, sostenerlo con tal certeza que el mundo no tiene más remedio que imitarlo. Esta comprensión fue celosamente guardada. En tablillas mesopotámicas hoy fragmentadas se describe la fe como la cuerda invisible que ata el futuro al presente. En escuelas iniciáticas egipcias, los discípulos eran entrenados a respirar en lo no manifestado, no como fantasía, sino como disciplina vibratoria, sostener la sensación antes de ver la forma. Y en textos zen del Japón temprano se repetía una máxima sencilla: el que camina como si ya hubiera llegado, descubre que el camino se acorta. Lo peligroso de esta verdad es que no necesita intermediarios, no requiere altares ni jerarquías, no necesita que alguien te diga si funciona o no.
porque la fe auténtica no funciona después de la prueba. Ella misma es la prueba. Por eso fue suprimida, tergiversada, reducida a superstición. Porque un ser humano que entiende que su vibración es un decreto ya no se deja gobernar. Pero vayamos a lo concreto. ¿Qué sucede en ti cuando activas la fe? En el lenguaje cuántico, podríamos decir que el campo de infinitas posibilidades colapsa hacia una sola línea de realidad. Y no lo hace porque seas más inteligente, ni porque repitas frases con disciplina, sino porque tu interior se ha vuelto coherente. Tu cuerpo, tu mente y tu emoción vibran en una misma dirección. Esa coherencia es la señal que el campo entiende. Sin embargo, aquí está la trampa. Muchos confunden fe con esperanza. La esperanza mira hacia adelante, como quien espera que algo llegue. La fe habita el presente, como quien ya lo está viviendo. Esa diferencia lo cambia todo, porque mientras la esperanza alimenta la distancia, la fe colapsa la distancia. La esperanza dice, algún día. La fe afirma, ya soy. Ahora bien, ¿cómo se cultiva esta tecnología interior? No luchando contra la duda, ni acumulando más pensamientos positivos, sino entrenando la vibración de certeza. Empieza por sensaciones pequeñas. ¿Cómo respira alguien que ya confía? ¿Qué tono tendría tu voz si ya vivieras eso que imaginas? ¿Qué gesto? ¿Qué mirada? ¿Qué postura corporal reflejaría esa identidad? Porque la fe no es un discurso mental, es un estado encarnado. En tradiciones africanas antiguas se transmitía una práctica poderosa. Los iniciados debían caminar durante horas por un sendero oscuro, sosteniendo en silencio la certeza de que ya había luz delante. No se trataba de resistencia física, sino de sostener vibratoriamente una convicción sin pruebas. Ese era el entrenamiento, no esperar la luz, sino caminar como si ya estuviera. Hagámoslo juntos ahora. Elige un deseo, algo que de verdad quieras manifestar. No lo mires como carencia, míralo como recuerdo. Pregúntate, ¿cómo sería si esto ya fuera parte de mi vida cotidiana? Cierra los ojos y entra en esa escena. No la fuerces, no la dramatices, solo siéntela como un hábito. Respira allí. Permanece unos instantes y deja que tu cuerpo adopte la postura de quien ya lo vive. Ahora abre los ojos y lleva esa vibración contigo, aunque sea en un detalle. Cómo caminas hacia la cocina, cómo respondes un mensaje, cómo sostienes tu mirada. Ese pequeño acto es tu laboratorio de fe. La verdadera fe no se mide por lo que logras convencer a otros, sino por lo que logras sostener en silencio cuando nadie te aplaude. No es emoción pasajera, es constancia vibratoria. No es un rezo que pide, es un decreto que ya se reconoció a sí mismo. Así que la próxima vez que dudes, recuerda, no estás esperando que la fe aparezca después del milagro. El milagro aparece después de la fe. Porque en este universo no creas cuando ves, ves cuando crees. El universo no escucha súplicas, de la súplica a la orden, el lenguaje oculto de los creadores. Hay un momento en la vida espiritual en el que uno descubre que pedir es innecesario, que las súplicas, las repeticiones interminables, las oraciones cargadas de miedo o urgencia, no tienen la fuerza para transformar nada, y es entonces cuando aparece el verdadero secreto, ordenar sin rogar, porque el universo no responde a las súplicas desesperadas, sino a la certeza que emana de quien recuerda quién es. Los antiguos lo sabían. Mucho antes de que se levantaran templos de piedra y jerarquías de poder, había hombres y mujeres que hablaban con la realidad sin pedir permiso. No le rogaban al cielo que lloviera, no suplicaban salud ni protección, se alineaban con el estado original de las cosas y lo nombraban como presente. Para ellos, hablar no era pedir, era convocar.
No era negociación, era memoria, y en esa memoria estaba el verdadero poder creador. En tablillas antiguas halladas en desiertos del Medio Oriente, se describe cómo ciertos maestros no se dirigían al viento con plegarias, sino con una voz serena que decía, «Sopla», y el viento obedecía, no porque fueran dioses, sino porque hablaban desde la coherencia perfecta entre lo que sentían, pensaban y eran. Esa coherencia es la llave. El verbo solo se convierte en orden cuando no hay fisura entre lo que vibra dentro y lo que declaras fuera. Un ejemplo poderoso lo encontramos en tradiciones místicas griegas poco conocidas. Allí se transmitía que los verdaderos sabios no usaban la palabra para convencer a lo divino, sino para recordar al mundo su estado natural. Así, cuando alguien enfermaba, no le suplicaban al cielo su curación, sino que proclamaban la integridad del cuerpo como algo ya dado. Esa proclamación no era arrogancia, era alineación. La diferencia es abismal. Rogar nace del miedo, ordenar nace del recuerdo. Rogar sostiene la carencia, ordenar activa la plenitud. Y por eso, el buscador moderno que insiste en repetir frases como un eco vacío suele quedar atrapado en más de lo mismo. No está vibrando certeza, está vibrando necesidad. Jesús mismo, en evangelios que nunca entraron en el canon, no aparece rezando para suplicar milagros, sino pronunciando frases que eran más instrucciones que oraciones. Levántate, camina, está hecho. Breves, limpias, sin urgencia, porque quien ordena desde la unidad interna no necesita convencer a nadie, ni siquiera a Dios. La ciencia de hoy empieza a confirmar este principio. Cuando se mide el impacto de la intención coherente en laboratorios de física cuántica, se observa que no es la repetición lo que cambia la estructura, sino la intensidad de la certeza. Un pensamiento alineado, sostenido con calma, produce más impacto que 1000 frases lanzadas desde la duda. No hace falta gritarle al universo, basta con hablar desde el centro. Y aquí está el núcleo del mensaje. Ordenar no es imponer. No se trata de mandar al universo como un tirano. Ordenar es emitir una instrucción vibratoria que refleja tu identidad más profunda. Es como si dijeras, ya soy esto y mi palabra solo lo confirma. No hay lucha, no hay ansiedad, solo un reconocimiento. Ahora bien, ¿cómo encarnamos este poder en nuestra vida? Te propongo una práctica distinta, sencilla pero transformadora, a la que llamaremos el sello del silencio. Elige una sola cosa que has anhelado profundamente, algo que antes habías pedido una y otra vez. Ahora, detente y no pienses en la imagen de esa realidad, sino en el sentimiento que generaría en ti si ya fuera presente. Calma, certeza, alegría, gratitud. Quédate en esa vibración unos instantes. Cuando la reconozcas claramente en tu cuerpo, lleva tu mano al corazón. Ese gesto será tu sello, y en el silencio de tu mente, sin pronunciar nada hacia afuera, di una sola palabra interna: hecho. Nada más. Lo más importante ocurre después. No vuelvas a rogarlo, no intentes repetirlo. Esa orden está sellada. Cada vez que la duda o la vieja costumbre de suplicar regrese, no discutas con tu mente. Solo repite el gesto de la mano sobre el corazón y revive la sensación del sello. Ahí está tu recordatorio. Con este acto pasas de ser alguien que pide a ser alguien que decreta. El suplicante insiste y desgasta su energía. El soberano ordena una vez y luego habita la certeza. Y esa certeza, silenciosa y limpia, es la que el universo reconoce y obedece. Recuerda, lo que se pide desde la carencia alimenta la ausencia. Lo que se sella en unidad vibra como completitud. Y la plenitud siempre convoca plenitud. Tu frecuencia habla más alto que tus palabras. Antes de que digas una palabra, tu energía ya habló por ti. Puede sonar extraño,
pero todos lo hemos sentido. Entras en una sala y sin que nadie te mire directamente, percibes algo: tranquilidad, tensión, entusiasmo o cansancio. Eso ocurre porque el verdadero idioma del ser humano no son las palabras, es la vibración. La energía es tu primera carta de presentación, tu lenguaje más honesto y también el más imposible de falsificar. Y aquí está la clave. Puedes memorizar frases de poder, puedes recitar decretos o incluso pasar horas meditando, pero si en lo profundo sostienes miedo, culpa o inseguridad, el universo no se moverá por lo que digas, sino por lo que vibres, porque la energía no miente y todo lo que se construye desde ella termina reflejándose en tu vida. Las antiguas tradiciones conocían esto mejor que nadie. En escuelas iniciáticas del desierto existía un entrenamiento llamado el silencio vibratorio. No consistía en rezar ni repetir palabras, sino en sostener una emoción tan pura que alteraba el entorno sin necesidad de sonido. Decían que, cuando la vibración era auténtica, incluso los animales cambiaban de dirección, y cuando era falsa, lo único que volaba eran palabras huecas. Hoy lo llamamos intuición, esa capacidad de captar lo que otro transmite aunque no lo diga. Pero lo que pocos comprenden es que esa intuición no solo sirve para leer a otros, sino para comprenderte a ti mismo. ¿Qué le estás diciendo al mundo sin darte cuenta? ¿Qué orden vibratoria estás emitiendo con tu sola presencia? Porque el universo no responde a lo que aparentas, responde a lo que eres vibratoriamente. Si emites inseguridad, aunque hables de éxito, atraerás experiencias que confirmen la inseguridad. Si sostienes gratitud, aunque no pronuncies palabra, verás cómo la vida se acomoda para devolvértela multiplicada. El campo energético no juzga ni negocia, refleja. Por eso, el verdadero trabajo no está en adornar la superficie, sino en afinar la raíz. No se trata de aprender frases bonitas, se trata de encarnar la vibración correcta. Una persona alineada no necesita grandes discursos. Su sola presencia basta para que un espacio cambie, para que la gente sienta confianza, para que las oportunidades se acerquen. No es magia, es resonancia. Ahora vamos a hacerlo real. Te propongo una práctica distinta, sencilla y poderosa. La llamaremos la primera impresión energética. Imagina que vas a entrar a una habitación donde hay alguien importante para ti, un socio, una pareja, un amigo que hace tiempo no ves. Antes de abrir la puerta, tu energía ya ha entrado, y esa energía será la primera impresión, mucho antes que tu sonrisa o tu palabra. Detente y pregúntate, ¿qué está transmitiendo mi campo en este instante? ¿Confianza o duda? ¿Apertura o defensa? ¿Serenidad o ansiedad? No busques una respuesta mental, siente lo que tu cuerpo te dice. Ahora, elige conscientemente una sola vibración que quieras sostener hoy. Una palabra basta: calma, fuerza, gratitud, alegría. Una sola. Luego levántate y camina 1 minuto por el espacio en el que estás, no actuando, sino encarnando esa vibración. Deja que cambie tu respiración, tu postura, tu expresión. Permite que tu cuerpo sea el portavoz de esa frecuencia antes de que tu boca diga nada. Eso es lo que cambia la realidad, no lo que repites con la mente, sino lo que emite tu presencia. Porque al final, tus intenciones pueden ser nobles y tus palabras hermosas, pero el universo solo obedece la verdad de tu frecuencia. Y la energía, nunca lo olvides, jamás miente. El lenguaje de los espejos, cómo escuchar los susurros del universo. Nada en tu vida es casualidad, nada. Cada encuentro, cada obstáculo, cada coincidencia que te eriza la piel son letras de un lenguaje mayor. El universo te está hablando constantemente. La pregunta es, ¿estás escuchando? Vivimos en un campo de conciencia vivo, un espejo que refleja tu vibración.
Y si no prestas atención cuando ese espejo te habla en susurros, se asegurará de que lo escuches en gritos. Las señales siempre empiezan de forma sutil. Una intuición que descartas por ilógica. Un pequeño retraso que te salva de algo que nunca sabrás. Una puerta que se cierra suavemente. No es un castigo. Es una recalibración. El universo no te impone un camino, pero te avisa con amor cuando te estás desviando del tuyo. Los antiguos lo sabían, no lo llamaban sincronicidad, lo llamaban escuchar. Entendían que el viento sabe decir no cuando tus pies caminan hacia donde el alma no quiere ir. El verdadero problema es que hemos sido entrenados para desconfiar de esa voz interna. La silenciamos con ruido, la enterramos bajo lógica, la invalidamos con excusas. Y así dejamos de escuchar los susurros. Pero el universo no se calla. Si ignoras la intuición, te enviará una circunstancia. Si ignoras la circunstancia, te enviará una crisis. No por crueldad, por insistencia, porque su único objetivo es tu despertar. Pregúntate, ¿qué patrón se repite en tu vida como un eco insistente? ¿Qué tipo de personas aparecen una y otra vez para mostrarte el mismo espejo? Eso no es mala suerte, es un mensaje, es el universo devolviéndote la misma lección hasta que cambies la frecuencia que la convoca. Como decía el gran psicólogo Carl Jung, aquello a lo que te resistes, persiste. Las sincronías, por otro lado, son la confirmación, son la prueba de que tu vibración y el camino de tu alma están alineados. Cuando fluyen, es el universo diciéndote, sigue por aquí. Ahora te propongo una práctica final, un último acto para sellar este viaje. Hoy, no busques muchas señales, busca solo una, el eco más persistente en tu vida ahora mismo. Ese patrón que, al pensar en él, te hace decir, otra vez no. Una vez lo tengas, no lo juzgues, simplemente siéntate con él y pregúntale, ¿qué emisión original mía está creando este eco? ¿Qué creencia, qué miedo, qué vibración no reconocida estoy emitiendo para que sigas volviendo a mí? No busques una respuesta mental. Quédate en silencio y escucha con el cuerpo. La respuesta llegará como una sensación, un recuerdo, una repentina claridad. Ese es el trabajo, no es cambiar el mundo, es identificar la emisión que lo crea, porque las señales no desaparecen cuando las entiendes, desaparecen cuando, al cambiar tu vibración, ya no son necesarias. Y este es el verdadero cierre de nuestro viaje, darte cuenta de que no caminas solo en un mundo indiferente, vives en un diálogo constante con un universo que te guía, te corrige y te apoya. Aprende a escuchar sus susurros y nunca necesitarás sus gritos. Porque cada señal, cada sincronía, no es más que la voz de tu propia alma, hablándote a través del espejo del mundo. Y cuando aprendes a leer ese mapa, la vida deja de ser un laberinto y se convierte en un camino claro de regreso a casa. Si este viaje ha encendido algo en ti, no es una coincidencia. Es una señal, la tuya. Acompáñanos en este despertar suscribiéndote al canal. Comparte esta luz y, sobre todo, llévate esta última lección a tu vida, porque el universo te está hablando ahora mismo. Escúchalo.